Amiga, todo está yendo de mal en peor en mi casa. Ay, amiga, entonces tenemos que hacer una limpieza espiritual. ¿Tú sabes hacer eso? Sí, yo vi a mi curandera hacerlo. Sé cómo es. Amiga, concéntrate, vamos a hacer una ofrenda. ¿Estás segura de que esto está bien? Sí, cierra los ojos. Este trabajo que hicimos solo empeoró mi situación, mi vida se quedó estancada. Y voy a descubrir por qué. Veo que una persona muy cercana a ti hizo maldad contra ti y cerró tus caminos. ¿Quieren saber quién es? Entonces suscríbanse al canal y dejen su like. Ayúdenme a llegar a 200 likes en este video y comenten hola. No se metan con magia si no forman parte de ese mundo o si no entienden del tema. Miren lo que me pasó a mí. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, deja tu like y comenta hola. Me llamo Pilar. Tengo 40 años y vivo en Lima, Perú. Nací aquí, me crié aquí, me casé aquí, y aquí he vivido toda mi vida. No soy una mujer de muchas palabras cuando se trata de hablar de mí misma, pero hay cosas que pasaron en mi familia que siento que vale la pena contar, no para que nadie me tenga lástima, sino porque creo que otras personas pueden reconocerse en lo que viví y tal vez entender algo que yo tardé mucho tiempo en entender. Voy a contar todo desde el principio, desde cuando la vida era normal, desde cuando yo no tenía ninguna razón para sospechar de nada ni de nadie. Me casé con Diego cuando tenía 20 años. Él tenía 26. Nos conocimos en el barrio, como se conoce la gente cuando todavía los barrios eran lugares donde uno realmente convivía con los vecinos, donde uno se veía en la tienda de la esquina, en la misa del domingo, en las fiestas de 15 años de las hijas de los conocidos. Así lo conocí a él. No fue un romance de película, fue algo más tranquilo que eso. Nos fuimos conociendo de a poco, empezamos a salir, y a los 2 años nos casamos por la iglesia. Digo que nos casamos por la iglesia porque eso importa para entender quién soy yo. Soy católica. Lo fui desde que nací, porque mis papás lo eran, y sus papás antes que ellos. No soy de las que van a misa solo en Navidad y Semana Santa. Fui a misa todos los domingos durante muchos años, recé el rosario, me confesé, comulgué, bauticé a mis hijos, los llevé a catecismo. La fe para mí no era una cosa de adorno. Era real. Era lo que yo creía de verdad. Y justamente por eso, todo lo que tuviera que ver con brujería, con trabajos espirituales, con entidades o con magia, para mí era algo que no debía tocarse. No porque me diera miedo de manera supersticiosa, sino porque yo creía que eso era alejarse de Dios. Mi mamá siempre nos dijo eso. Mi abuela también. En mi casa nunca entró nada de eso. Nada de cartas, nada de curanderos, nada de velas de colores con intenciones raras. Eso era para otra gente, no para nosotros. Así que cuando me casé con Diego, esa fue la base de nuestra vida también. Una familia católica, trabajadora, sin meterse en cosas raras. Diego consiguió trabajo en una empresa de logística unos años después de casarnos. No era un trabajo glamoroso ni de mucho dinero, pero era estable. Él era responsable, llegaba a tiempo, hacía bien su trabajo, y con los años fue ascendiendo poco a poco. No nos hicimos ricos, pero tampoco nos faltó nada importante. Pudimos rentar un departamento decente, luego compramos uno pequeño en una zona tranquila de Lima. Pagamos ese departamento durante años, con esfuerzo, sin herencias ni ayuda de nadie. Solo trabajo. Tuvimos 3 hijos. Martina fue la primera. Luego vino Javier. Y después, cuando yo ya pensaba que no iba a tener más, llegó Emiliano, el más chico. Cada uno llegó en su momento y cada uno trajo su propia historia a la familia. Martina creció siendo una chica seria. Desde chica fue responsable, aplicada en la escuela, de las que no dan problemas. A los 18 años conoció a un muchacho del barrio, se casaron jóvenes igual que nosotros, y se fueron a vivir cerca. Ella estaba bien. Tenía su vida armada. Javier era el inquieto. Siempre quiso más, siempre estuvo buscando algo más allá de Lima. Desde la secundaria hablaba de querer estudiar afuera, conocer otros países, tener una carrera que lo llevara lejos. Durante años trabajó y ahorró para poder aplicar a una universidad en los Estados Unidos. Lo logró. Le aceptaron en un programa, consiguió una beca parcial, y estaba listo para irse. Era su sueño y nosotros estábamos orgullosos de él aunque nos doliera verlo partir. Emiliano, el más chico,
Estaba en la universidad estudiando ingeniería. Le costaba más que a sus hermanos, no porque fuera malo para estudiar, sino porque era de los que se distraen, de los que necesitan más tiempo para sentarse. Pero iba avanzando. Estaba en sus años medios de carrera y aunque a veces bajaba el ritmo, siempre retomaba. Esa era mi familia. Eso era lo que yo tenía. Una vida que construimos Diego y yo desde cero, con trabajo, con fe, con paciencia. No perfecta, porque ninguna familia lo es, pero sólida. Estable. Con sus peleas normales, con sus momentos difíciles normales, pero en pie. Yo trabajaba también. Siempre trabajé desde que los niños crecieron un poco. Tuve distintos trabajos a lo largo de los años, todos de oficina, todos en empresas medianas. No llegué a puestos altos, pero tampoco me quedé estancada. Fui creciendo de a poco, igual que Diego. Los dos aportábamos, los dos nos hacíamos cargo de la casa, los dos nos repartíamos lo que se podía repartir. Teníamos amigos, teníamos familia cercana, nos veíamos con los cuñados y los primos en fechas especiales. La vida social era normal. No éramos de salir mucho, pero tampoco éramos de encerrarnos. Llevábamos una vida de gente común que trabaja, que cría a sus hijos, que va al mercado, que paga sus cuentas, que reza antes de dormir. Entre mis amigas había una que conocía desde hacía muchos años. La voy a llamar así, mi amiga, porque no quiero usar su nombre. La conocí cuando nuestros hijos eran chicos, nuestros hijos iban al mismo colegio y empezamos a hablar en las reuniones de padres. Con el tiempo nos hicimos cercanas. Era de las personas que uno siente que son parte de la vida porque llevan muchos años ahí. Nos contábamos cosas, nos ayudábamos cuando podíamos, salíamos a veces a tomar algo. Yo la consideraba una amistad real, de las que duran. Ella también se decía católica. Iba a misa, bautizó a sus hijos, tenía imágenes de santos en su casa. Pero yo fui notando con los años que también tenía otras cosas. Velas de colores en ciertos rincones. Alguna vez mencionó que había ido a ver a alguien para que le hiciera una limpia. Yo no le decía nada porque no era quien para juzgarla, pero tampoco participaba de eso ni le preguntaba mucho. Era su cosa, no la mía. Esa era mi vida antes de que todo cambiara. No hubo una señal de advertencia. No hubo un momento en el que yo sintiera que algo malo se venía. Las cosas malas rara vez avisan. Un día la vida está en orden y al día siguiente empieza a desmoronarse. Y uno al principio ni se da cuenta de que se está desmoronando porque cada cosa parece tener su propia explicación lógica. El primero en caer fue Diego. La empresa donde trabajaba llevaba años con problemas que él me había mencionado pero sin darles mucha importancia. Cambios de dueños, reestructuraciones, recortes en algunas áreas. Esas cosas que pasan en las empresas y que uno escucha pero no cree que le van a afectar directamente hasta que un día llega a la oficina y le dicen que ya no hay lugar para él. Eso fue lo que pasó. Un día Diego llegó a casa antes de lo normal. Yo me di cuenta enseguida de que algo estaba mal porque él no era de llegar temprano sin avisar. Me contó que lo habían liquidado. Recorte de personal, le dijeron. Su área entera fue eliminada. Le dieron su liquidación conforme a la ley y eso fue todo. 20 años trabajando en esa empresa y un sobre con un cheque. Al principio los dos creímos que iba a conseguir algo rápido. Diego tenía experiencia, tenía referencias, conocía gente en el medio. Mandó currículums, fue a entrevistas, habló con contactos. Pero pasaban las semanas y nada concreto aparecía. Las empresas buscaban gente más joven. Le decían que estaba sobrecalificado para ciertos puestos y que para otros ya tenían candidatos. El mercado laboral en Lima no es fácil para un hombre de más de 50 años que lleva toda su carrera en el mismo rubro. Los meses fueron pasando y la situación se fue poniendo más pesada. El dinero que teníamos ahorrado se fue usando para cubrir lo que antes cubría el sueldo de Diego. Yo seguía trabajando, pero mi sueldo solo no alcanzaba para todo. Empezamos a ajustar gastos, a dejar de hacer cosas que antes hacíamos sin pensarlo. Eso genera tensión. Uno puede decir que el dinero no importa, pero cuando falta, afecta todo. Afecta el humor, afecta las conversaciones, afecta la manera en que uno se mira con su pareja. Diego empezó a cambiar.
No de golpe, sino poco a poco. Se volvió más callado. Pasaba horas sin decir nada, mirando el televisor sin verlo realmente. A veces se levantaba tarde. Dejó de afeitarse todos los días. Dejó de buscar trabajo con la misma energía de antes. Yo podía ver que algo en él se estaba apagando, pero no sabía bien cómo ayudarlo. Cuando intentaba hablar, él se cerraba o se molestaba. Decía que estaba bien cuando era obvio que no estaba bien. En esa época yo cargaba con mucho. Mi propio trabajo, la casa, las cuentas, y además el peso emocional de ver a Diego así y no poder hacer nada. Dormía mal. Me levantaba con una presión en el pecho que no me abandonaba durante el día. Y entonces llegó lo de Martina. Javier necesitaba el pasaporte para irse a estudiar a los Estados Unidos. El trámite debía ser sencillo. Él tenía todos los documentos en orden. No había ninguna razón para que hubiera problema. Pero empezaron a surgir problemas que no tenían explicación lógica. Le decían que faltaba un documento, él lo presentaba, y entonces aparecía otro problema distinto. Le ponían trabas, le pedían cosas que después resultaban innecesarias, le cambiaban los requisitos. Iba a las oficinas y salía sin respuestas claras. El tiempo corría. La universidad en Estados Unidos tenía una fecha límite para el inicio del programa. Si Javier no llegaba con su visa y su pasaporte en regla antes de esa fecha, perdía su lugar. Y su lugar no iba a esperarlo porque había otros estudiantes en lista de espera. Intentamos todo. Fuimos a distintas oficinas, hablamos con personas que conocían el proceso, pagamos para que alguien nos asesorara. Pero cada vez que parecía que se resolvía una cosa, aparecía otra. Era como si hubiera una pared invisible que no dejaba avanzar el trámite. Yo mientras tanto seguía trabajando, seguía cargando con todo, seguía tratando de mantener la casa en pie. Y entonces me caí. Fue en mi propia casa, en la escalera. Un paso en falso, un momento de descuido, y caí. Me quebré la pierna. No fue una fractura menor, fue algo que requirió cirugía y semanas de reposo absoluto. Me operaron, me pusieron lo que tenían que poner, y me mandaron a casa con instrucciones de no apoyar el pie durante semanas. Ahí fue cuando entendí lo que es sentirse verdaderamente atrapada. Yo era la que sostenía todo y de repente no podía ni caminar. No podía ir al trabajo, lo que significaba que mi sueldo se redujo a lo que me daba la licencia médica, que no era lo mismo. Diego tenía que ayudarme con cosas básicas del día a día, lo cual era difícil para él en el estado en que estaba emocionalmente. Martina venía a ayudar cuando podía, pero ella también tenía su propia vida. Las semanas que estuve recuperándome fueron de las más difíciles de mi vida. No solo por el dolor físico, que era real y constante, sino por la sensación de que todo se estaba cayendo al mismo tiempo y yo no podía hacer nada desde ese sillón. Veía las cuentas acumularse. Veía a Diego cada vez más hundido. Sabía que el tiempo de Javier se agotaba. Y no podía levantarme a resolver nada. En esa época las peleas en casa se hicieron frecuentes. No peleas violentas, sino esas discusiones desgastantes que vienen cuando todo el mundo está al límite y cualquier cosa pequeña se convierte en el detonante de algo más grande. Diego y yo discutíamos por cosas sin importancia que en realidad eran excusas para hablar del estrés que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Los chicos notaban la tensión. Emiliano se metía menos a la casa. Martina intentaba mediar pero terminaba agotada también. Hubo noches en las que yo me quedaba despierta pensando que había hecho mal. Repasaba todo buscando un error, una decisión equivocada, algo que explicara por qué todo estaba saliendo tan mal al mismo tiempo. Pero no encontraba nada. No había tomado ninguna decisión rara. No había cambiado nada en mi vida. Las cosas simplemente habían empezado a salir mal sin una razón que yo pudiera ver. Cuando me recuperé lo suficiente para volver a moverme, el daño ya estaba hecho. Javier perdió su lugar en el programa. La universidad lo puso en una lista de espera para el siguiente ciclo, lo cual significaba esperar al menos un año más. Él estaba destrozado. Había trabajado tanto para llegar a ese punto y se le había escapado de las manos por un trámite burocrático que nunca tuvo una explicación clara. Diego seguía sin trabajo. Yo volví a mi trabajo, pero ya la dinámica había cambiado. Había estado ausente mucho tiempo,
Las cosas en la oficina se habían reorganizado sin mí, y yo sentía que mi lugar ya no era el mismo de antes. Todo estaba mal. Simultáneamente, todo estaba mal. Fue en ese momento cuando le conté a mi amiga todo lo que estaba pasando. Le conté de Diego, de Javier, de mi caída, de la tensión en casa. Le conté porque era mi amiga de muchos años y necesitaba contarle a alguien. No le pedí nada, solo desahogarme. Ella me escuchó, y cuando terminé de hablar, me dijo que ella podía ayudarme. Cuando mi amiga me dijo que podía ayudarme, yo no supe bien qué responder. La conocía hace años y sabía que ella tenía sus cosas, sus velas, sus limpias, sus creencias mezcladas. Pero nunca había cruzado esa línea con ella. Nunca le había pedido nada de ese tipo porque nunca lo había necesitado, o al menos eso creía yo. Ese día estaba tan agotada que no tuve fuerzas para decirle que no. No fue que de repente dejé de creer en lo que creía. Fue que llevaba meses cargando con tanto que cualquier salida que alguien me ofreciera se sentía como aire fresco. Así que la dejé hablar. Me dijo que lo que me estaba pasando no tenía explicación normal. Que cuando las cosas se acumulan de esa manera, cuando caen una encima de la otra sin descanso, muchas veces hay algo detrás que no se ve. Me dijo que ella sabía cómo hacer una limpieza, un ritual para destrabar los caminos y sacar lo negativo. Que no era nada peligroso, que era algo que se hacía con intención buena y que podía ayudar a que la energía de la casa y de la familia se moviera de nuevo. Yo le pregunté con quién aprendió esas cosas. Me dijo que había una persona que la guiaba normalmente, alguien que sabía de verdad, pero que esa persona estaba viajando y no iba a estar disponible en varias semanas. Sin embargo, me dijo que ella ya había visto hacer el ritual suficientes veces como para hacerlo sola, que era algo que conocía bien. Ahora, con el tiempo, entiendo que esa debió haber sido una señal para mí. Alguien que dice saber hacer algo pero que en realidad solo lo ha visto hacer, no es lo mismo que alguien que de verdad sabe. Pero en ese momento yo no estaba pensando con claridad. Estaba cansada, estaba desesperada, y frente a mí había alguien que me ofrecía una posibilidad de que las cosas mejoraran. Eso fue suficiente para que dijera que sí. Quedamos en hacerlo un fin de semana. Ella me dijo que necesitábamos ir a comprar algunos materiales a una tienda que ella conocía, un lugar donde vendían cosas para rituales y limpiezas. En Lima hay muchos lugares así, especialmente en ciertos mercados y zonas del centro donde conviven distintas tradiciones, mezclas de catolicismo con cosas andinas, con influencias que llegaron de otras partes, todo junto en el mismo lugar. Yo nunca había entrado a uno de esos sitios. Fuimos juntas. El lugar tenía velas de muchos colores, hierbas secas, inciensos, flores, botellas de distintas bebidas, imágenes de santos mezcladas con otras figuras que yo no reconocía. La señora que atendía conocía a mi amiga. Hablaron entre ellas, mi amiga le explicó lo que buscaba, y la señora fue juntando cosas. Velas blancas y amarillas, hierbas que no supe identificar por su nombre, incienso fuerte, manzanas, una botella de champán. Mi amiga pagó parte y yo pagué el resto. Llegamos a mi casa cuando Diego no estaba. Los chicos tampoco estaban. Mi amiga dijo que era mejor así, que hubiera tranquilidad para hacer todo con calma. Empezamos por limpiar el espacio. Mi amiga encendió el incienso y fue caminando por cada cuarto de la casa, dejando que el humo llegara a los rincones, diciendo cosas en voz baja que yo no alcanzaba a escuchar bien. Luego pusimos las velas. La blanca era para la limpieza, la amarilla para atraer prosperidad. Las encendimos en la sala, en una mesa que preparamos con un mantel limpio. Las manzanas las cortó en mitades y las puso en un plato. Encima derramó un poco del champán. Me dijo que eso era una ofrenda para abrir caminos y atraer abundancia. Yo miraba todo sin saber bien qué pensar. No me sentía cómoda del todo, pero tampoco me sentía en peligro. Era más una sensación rara, como estar en un lugar que no era del todo el mío. Mi amiga rezaba cosas, mezclaba palabras que sonaban a oración con otras que sonaban a fórmulas que yo no conocía. Hablaba de sacar lo negativo, de cerrar puertas al mal, de abrir caminos al trabajo y al dinero. Yo no repetí nada de eso. Yo recé el Padre Nuestro en silencio, pedí a Dios que si había algo bueno en todo eso, que lo usara para ayudar a mi familia. Era lo único que sabía hacer.
Después preparamos un baño con las hierbas que sobraron. La servimos, dejamos que el agua se templara, y nos bañamos las dos del cuello para abajo, como mi amiga indicó. Me dijo que eso completaba la limpieza personal, que sacaba lo que pudiera estar pegado en el cuerpo. Cuando terminó todo, mi amiga dijo que las velas debían quedarse encendidas esa noche y que al día siguiente yo recogiera todo y lo tirara lejos de la casa. Me dijo que esperara, que las cosas no cambian de un día para otro, pero que iba a notar diferencia en poco tiempo. Se fue. Yo me quedé sola en la sala con las velas encendidas, mirando ese plato con las manzanas y el champán, y sentí algo que no supe nombrar bien en ese momento. No era paz. Era más bien una sensación de haber cruzado hacia algo que no era mío. Recé un rato más, apagué las luces y me fui a dormir. Al día siguiente hice lo que me dijo. Recogí todo, lo envolví en una bolsa y lo tiré en un basurero lejos de la casa. Volví a casa pensando que tal vez las cosas iban a mejorar. Me aferré a esa posibilidad porque no tenía otra a la que aferrarme. Pasaron 2 semanas. No mejoró nada. Mejoró todo al revés. El primer golpe fue en mi trabajo. Me llamaron a una reunión con recursos humanos y me comunicaron que la empresa estaba pasando por una reestructuración. Mi puesto iba a ser eliminado. Me dieron mi carta de despido esa misma tarde. Salí de esa oficina con la carta en la mano sin poder procesar bien lo que acababa de pasar. Yo era el único ingreso estable que quedaba en mi casa. Diego no había conseguido nada todavía. Y ahora yo tampoco tenía trabajo. Llegué a casa y no le dije nada a Diego esa noche. Me senté en la cocina cuando todos dormían y estuve un buen rato simplemente sentada, sin llorar, sin pensar, solo sintiendo ese peso que no se puede describir bien cuando uno sabe que el piso que creía tener ya no está. Al día siguiente se lo dije. Diego no reaccionó como yo esperaba. No me abrazó, no me dijo que íbamos a salir adelante juntos. Se quedó callado un momento y luego se levantó y se encerró en el cuarto. Eso me dolió más que el despido mismo. Esa semana también llegó la noticia definitiva de Javier. La universidad en Estados Unidos le confirmó que su lugar en lista de espera no tenía garantía para el siguiente ciclo tampoco. Le recomendaron aplicar de nuevo formalmente, lo cual significaba repetir todo el proceso desde el principio. Años de trabajo, de ahorro, de espera, y tenía que empezar otra vez. Él lo tomó muy mal. Se metió en sí mismo, dejó de hablar mucho, y yo podía ver que algo en él se había apagado igual que en su papá. Emiliano, mientras tanto, había estado lidiando con sus propios problemas en la universidad sin contarnos mucho. Pero cuando la situación económica en casa se hizo insostenible, él mismo decidió que no podía seguir pagando su matrícula. Vino a decirme que iba a pedir una licencia, que dejaba la carrera por tiempo indefinido. No fue una discusión. Fue una conversación corta, seca, de alguien que ya tomó una decisión y solo viene a avisarla. En menos de un mes perdí mi trabajo, Javier perdió su oportunidad de estudiar afuera, y Emiliano tuvo que dejar la universidad. Y Diego se fue. No fue dramático. No hubo una pelea grande, no hubo portazo ni escena. Un día simplemente no estaba. Dejó una nota corta que decía que necesitaba tiempo, que no estaba bien, que no quería ser una carga más. Firmó con su nombre y eso fue todo. Yo leí esa nota varias veces buscando algo más entre las líneas, alguna explicación que tuviera más sentido. Pero no había más. Llamé a su celular y no contestó. Le mandé mensajes y no respondió. Llamé a su hermano y tampoco sabía nada al principio. Unos días después mi suegra me llamó para decirme que Diego estaba bien, que estaba trabajando en una obra de construcción en las afueras de Lima, que era lo único que había encontrado. Me dijo que necesitaba estar solo un tiempo. 20 años de matrimonio y se había ido a trabajar de peón en una obra porque se sentía tan pequeño que no podía quedarse en su propia casa. Eso fue lo que me dijo mi suegra sin decírmelo con esas palabras. No supe cómo reaccionar. La rabia y la pena llegaban al mismo tiempo y ninguna de las dos encontraba salida. Los chicos preguntaron por su papá y yo les dije lo que sabía, que estaba trabajando afuera, que estaba bien, que necesitaba tiempo. Martina me miró de una manera que me decía que ella entendía más de lo que yo le estaba contando. Con Diego fuera, sin trabajo ninguno de los dos,
Con Emiliano sin universidad y Javier sin su proyecto, la situación económica llegó a un punto que nunca había imaginado para mi vida. Martina y yo empezamos a buscar cualquier cosa que nos diera dinero. Encontramos trabajo haciendo limpieza en casas. Íbamos juntas, madre e hija, a limpiar las casas de otras personas para pagar las cuentas de la nuestra. No me da vergüenza decirlo. El trabajo honesto no tiene por qué dar vergüenza. Pero sería mentira decir que no dolía. Yo había trabajado en oficinas durante años, había tenido un sueldo, una posición, una rutina que me daba cierta seguridad sobre quién era yo en el mundo. Y de repente esa identidad había desaparecido por completo. Trabajábamos Martina y yo durante el día, llegábamos cansadas a casa, preparábamos algo de comer, y nos acostábamos para levantarnos al día siguiente y hacer lo mismo. Fue en esa época que Martina conoció a un muchacho. No sé cómo ni dónde exactamente, solo sé que empezó a salir con alguien, que parecía estar bien con él, y que eso le daba un poco de alegría en medio de todo lo que estábamos viviendo. Yo me alegré por ella. Después de todo lo que había pasado, me pareció bueno que al menos ella tuviera algo que la hiciera sonreír. Pero ese muchacho no era lo que parecía. Martina quedó embarazada. Me lo dijo una tarde cuando llegamos del trabajo, sentadas en la cocina, con una calma que me preocupó más que si hubiera llorado. Me lo dijo como quien ya procesó todo y solo está informando. Cuando le pregunté por el muchacho, me dijo que él ya no estaba. Que cuando se enteró del embarazo desapareció. Que no contestaba llamadas, que había bloqueado a Martina en todo, que simplemente había decidido que ese problema no era suyo. Martina estaba embarazada, sola, sin el padre, trabajando de limpieza, viviendo en casa de su mamá que tampoco tenía trabajo fijo. Y yo no tenía manera de arreglar nada de eso. Solo podía estar ahí. Esa noche, después de que Martina se fue a dormir, me quedé en la cocina un tiempo largo. Pensé en todo lo que había pasado desde que hice ese ritual con mi amiga. No lo conecté todavía, no de manera consciente, pero algo en mí empezaba a moverse hacia una pregunta que todavía no me animaba a formular. ¿Por qué todo, absolutamente todo, estaba saliendo mal? No una cosa, no dos, todo. Mi trabajo, el trabajo de Diego, la oportunidad de Javier, la carrera de Emiliano, el matrimonio de Martina, la llegada de un embarazo sin padre. Una cosa detrás de la otra, sin pausa, sin que ninguna se resolviera antes de que llegara la siguiente. Yo seguía rezando. Seguía pidiendo a Dios que me diera fuerzas, que me ayudara a entender, que protegiera a mis hijos. Pero la sensación de que había algo que yo no estaba viendo se fue haciendo más grande con el tiempo, hasta que ya no pude ignorarla. Llegó un momento en que me di cuenta de que ya no podía seguir sola con todo esto. Necesitaba respuestas que la oración sola no me estaba dando. Necesitaba entender qué estaba pasando con mi familia, porque las cosas seguían cayendo sin importar cuánto intentáramos levantarnos. Y fue entonces cuando decidí buscar ayuda en un lugar que nunca en mi vida hubiera imaginado que iba a buscar. No fue una decisión que tomé de un día para otro. Fueron semanas de darle vueltas, de decirme que no, de convencerme de que eso no era para mí, de rezar pidiendo que se me cerrara esa puerta antes de abrirla. Pero la puerta no se cerraba. Y la situación en mi casa tampoco mejoraba. Una compañera del trabajo de limpieza, una señora mayor que Martina y yo, nos había mencionado varias veces un lugar al que ella iba cuando tenía problemas que no encontraban solución por medios normales. No lo dijo como algo escandaloso ni misterioso. Lo dijo como quien menciona al médico o al abogado, con la misma naturalidad. Dijo que era un centro donde trabajaban con espiritualidad, que había gente seria ahí, que a ella le había ayudado en más de una ocasión. Yo escuché sin comentar nada las primeras veces. Pero la tercera vez que ella lo mencionó, le pedí la dirección. Me tardé otra semana en ir. Fui sola, un martes por la mañana, sin decirle a nadie a dónde iba. No porque me avergonzara exactamente, sino porque no quería explicar algo que yo misma no sabía bien cómo explicar. Llegué a un lugar sencillo en una zona que no era ni el centro ni las afueras de Lima, un lugar sin ningún letrero llamativo, con gente esperando adentro sentada en sillas plásticas como en cualquier sala de espera. Había señoras mayores, una pareja joven, un hombre solo leyendo algo. Nadie se veía raro.
Nadie se veía desesperado. Solo gente esperando su turno. Esperé el mío. Cuando me llamaron, entré a un cuarto pequeño donde había una mujer de mediana edad sentada detrás de una mesa. Había velas encendidas, flores, algunas imágenes que yo no reconocí del todo. La mujer no me preguntó nada al principio. Se quedó un momento en silencio, con los ojos semicerrados, y luego empezó a hablar. Lo que dijo me heló. No le había contado nada todavía. No le había dicho mi nombre completo, no le había explicado por qué estaba ahí, no le había mencionado a Diego ni a mis hijos ni al trabajo ni a nada. Y sin embargo empezó a describir cosas que solo yo podía saber. Habló de una familia que había sido estable y que de repente empezó a caerse. Habló de un hombre de la casa que había salido y estaba lejos. Habló de una hija con un problema reciente que cargaba sola. Habló de caminos cerrados, de bloqueos en el trabajo, de una caída física que había pasado en la casa. Yo me quedé sin habla. Luego dijo algo que me cambió todo por dentro. Dijo que lo que estaba afectando a mi familia no había llegado solo, que alguien lo había mandado, que había demandas, que así las llamó, trabajos hechos con intención de dañar, dirigidos específicamente a mi familia y a mí. Dijo que eso llevaba tiempo actuando, que no era algo reciente aunque los efectos se habían hecho más visibles en los últimos meses. Y dijo que esa persona no era alguien desconocido, era alguien cercano, alguien que había estado en mi casa, que conocía mi vida, que sabía cómo éramos. En ese momento algo en mí conectó todo. Mi amiga. No lo dije en voz alta todavía. La mujer tampoco me dio un nombre. Pero mientras ella hablaba, yo iba uniendo cosas que antes no había querido unir. Los años de amistad. Las veces que había estado en mi casa. Todo lo que sabía de mi familia, de Diego, de los chicos, de nuestras rutinas. Las velas raras que yo había visto en su casa sin preguntar. Y el ritual que habíamos hecho juntas. Ese ritual que ella me propuso cuando yo estaba en mi momento más vulnerable. Ese ritual que ella misma condujo en mi propia casa, con sus propias manos, murmurando cosas que yo no alcancé a escuchar bien. No sé si lo que hizo fue intencional desde el principio o si en algún momento de ese ritual hizo algo que yo no vi. No lo sé y nunca lo voy a saber con certeza. Pero sí sé que después de ese día empecé a recordar cosas pequeñas de años anteriores que en su momento no me parecieron importantes y que ahora, puestas juntas, formaban un patrón que no podía ignorar. Momentos en que las cosas me habían salido mal justo después de que ella estuvo cerca. Comentarios suyos que en el momento sonaron a preocupación pero que ahora sonaban diferente. Una manera de preguntar por mis cosas que siempre me había parecido interés genuino y que ahora me parecía otra cosa. No me puse a llorar ahí. Me quedé fría. Esa clase de frío que viene cuando uno entiende algo que no quería entender. La mujer me dijo que había trabajo que hacer. Que lo que estaba sobre mi familia era pesado y llevaba tiempo ahí. Que no se iba a ir solo. Que necesitaba limpiezas fuertes, trabajos para cortar lo que habían mandado y para abrir de nuevo los caminos que estaban cerrados. Me dijo los pasos y me dijo que iba a requerir varias sesiones, que no era algo que se resolvía en una vez. Le pregunté cuánto costaba. Me lo dijo. No era poco dinero para la situación en que yo estaba, pero tampoco era una cifra imposible si lo dividía en pagos. En ese momento no pensé mucho en el dinero. Pensé en Diego trabajando en una obra porque se sentía tan hundido que no podía estar en su casa. Pensé en Martina embarazada sin el padre del bebé. Pensé en Javier con su sueño deshecho. Pensé en Emiliano sin universidad. Y dije que sí. Volví ese mismo fin de semana para empezar. El primero de los trabajos fue lo que llamaron el gran descarrego. Me explicaron que antes de abrir caminos había que limpiar, que de nada servía abrir si primero no se sacaba todo lo que estaba adentro tapando. Era como limpiar una herida antes de curarla, me dijeron. Si no limpias bien primero, la cura no agarra. Ese día llegué temprano. Había más gente trabajando en el centro, no solo la mujer con quien había hablado la primera vez. Había un hombre mayor que dirigía parte del trabajo y dos mujeres más que ayudaban. Me hicieron pasar a un espacio más amplio en la parte trasera, diferente al cuartito de la primera consulta. Empezaron con las hierbas. Prepararon una mezcla de ruda, romero, una hierba que llamaron huayco y otras que no identifiqué.
Las pusieron a hervir en agua y el vapor llenó el cuarto con un olor fuerte, no desagradable pero sí intenso, el tipo de olor que se queda en la ropa y en el pelo. Con ese vapor hicieron lo primero, me pasaron el humo por todo el cuerpo mientras rezaban en voz alta. No eran rezos que yo conociera del catolicismo, eran palabras dirigidas a entidades, pidiendo que cortaran, que sacaran, que limpiaran. Luego vino la defumación de la casa. Para eso me dieron instrucciones de lo que tenía que hacer en mi propio domicilio esa misma noche. Me dieron carbón encendido en un recipiente de barro y hierbas secas para quemar encima, y me explicaron exactamente cómo caminar por cada cuarto, empezando por la entrada y terminando por el fondo, dejando que el humo llegara a todos los rincones, diciendo en voz alta que todo lo negativo saliera, que nada malo permaneciera en ese espacio. Eso lo hice sola esa noche en mi casa, cuando Martina ya estaba dormida. Caminé por cada cuarto con el carbón humeante, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. El humo era espeso y el olor era fuerte. Abrí las ventanas cuando terminé para que saliera. Me fui a dormir sin saber si algo había cambiado o no, sin sentir nada en particular, solo con el cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo cargando demasiado. Volví al centro 3 días después para la segunda parte. Esa sesión fue la de los cebos de limpieza, que es como llamaban a las ofrendas. Me explicaron que las ofrendas no eran para pedir favores sino para completar la limpieza, para darle algo a las entidades que trabajaban en el proceso y cerrar los ciclos que estaban abiertos. Prepararon frutas, flores blancas, velas de 2 colores, roja y blanca, la roja para cortar todo lo que había sido enviado con intención de daño, la blanca para traer paz al espacio que quedara limpio. Derramaron champán y pisco sobre las ofrendas. El pisco es de acá, me dijeron, es lo que reconocen las fuerzas de esta tierra. Lo pusieron todo junto en un recipiente grande y lo llevaron a un lugar cerca del mar esa misma tarde. No fui con ellos, solo supe que lo hicieron porque me lo reportaron cuando regresaron. Me dijeron que la entrega había salido bien, que habían sentido que fue recibida. Yo no supe cómo interpretar eso porque no era mi mundo, no era mi lenguaje espiritual. Pero tampoco lo cuestioné. Estaba ahí porque había decidido estar ahí, y mientras estaba ahí dejé de pelear con lo que no entendía. La tercera sesión fue la más larga. Fue la que llamaron el trabajo de apertura, y me dijeron que esta era la parte que más tiempo tomaba porque abrir caminos es más delicado que limpiar. Limpiar es sacar. Abrir es construir. Y construir lleva más cuidado. Esa vez me hicieron sentar en el centro del espacio mientras trabajaban alrededor. Encendieron velas verdes y amarillas, muchas, puestas en un patrón que yo no entendí pero que siguieron con precisión. El verde era para el camino, el amarillo para la prosperidad y el trabajo. Me dijeron que esas velas iban a quedarse encendidas durante días seguidos, que no debían apagarse antes de consumirse solas, y que mientras ardieran el trabajo estaría activo. Me dieron canela en polvo y me enseñaron a soplarla desde la palma de la mano hacia afuera en la puerta de mi casa, de adentro hacia afuera, todos los días por una semana, pidiendo en voz alta mientras lo hacía que los caminos se abrieran para mi familia, que llegara trabajo, que llegara estabilidad, que lo que se había ido volviera. Prepararon también lo que llamaron el Evo de prosperidad. Era una mezcla de miel, canela, monedas de distintos valores, flores amarillas y una vela verde encendida en el centro. Me dijeron que eso debía quedarse en un rincón fijo de mi casa durante varias semanas sin moverse, que era un ancla para atraer lo que faltaba. Lo llevé a casa y lo puse donde me indicaron, en un rincón de la sala donde no se moviera ni se tocara. Hubo una cuarta visita, más corta que las anteriores. Esa fue para lo que llamaron la protección. Me dijeron que de nada servía limpiar y abrir si después no se cerraba el espacio para que no volviera a entrar lo mismo. Me dieron un amuleto, una cosa pequeña que no voy a describir en detalle porque me dijeron que no debía, y me dieron instrucciones de cómo usarlo y cuándo. También me pusieron lo que llamaron guías, que eran unas cuentas de colores específicos que me dijeron que usara siempre. Me explicaron qué significaba cada color, qué entidad representaba, qué protegía. Yo escuché todo con atención aunque no entendiera del todo. No sentí que estaba traicionando mi fe en ese momento. Sentí que estaba haciendo lo que podía con lo que tenía, en el punto más oscuro de mi vida, buscando que algo cambiara de una vez. La última instrucción que me dieron fue que cortara el contacto con la persona que me había hecho daño.
Me dijeron que de nada servía todo el trabajo si yo seguía dejando entrar a esa persona a mi vida, que era como curar la herida y volver a abrirla. Me dijeron que no hacía falta confrontación ni explicación. Solo distancia. Cortar sin drama, sin pelea, sin dar explicaciones que la otra persona iba a negar de todas formas. Eso fue lo más fácil de todo. Después de entender lo que entendí en esa primera consulta, yo ya no quería saber nada de mi amiga. Dejé de contestar sus mensajes. Cuando me llamó pregunté que estaba ocupada y ya no devolví la llamada. Con el tiempo ella dejó de intentarlo. No hubo escena, no hubo confrontación, no hubo nada. Solo silencio. ¿Qué era lo que yo necesitaba? Salí de esa última sesión cargando el amuleto, con las cuentas puestas, con la canela en una bolsita para hacerlo de la puerta, con las instrucciones claras de lo que debía hacer en casa. Caminé hasta el transporte pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. En el punto donde estaba parada. En la distancia enorme entre la vida que tenía antes y la vida que tenía ahora. No sentí alivio inmediato. No hubo un momento de luz ni de certeza de que todo iba a mejorar. Sentí algo más pequeño que eso. Sentí que había hecho algo, que no me había quedado quieta, que había movido algo aunque no supiera exactamente qué. Y a veces eso es lo único que uno puede hacer. Mover algo y esperar. Las primeras semanas después de los trabajos no fueron de cambio inmediato. No me desperté un día con todo resuelto. Las cosas se fueron moviendo despacio, de una manera que al principio yo ni notaba, hasta que un día me di cuenta de que algo había cambiado sin que yo pudiera señalar exactamente cuándo. Lo primero fue Diego. Llevaba meses fuera de casa, trabajando en esa obra en las afueras de Lima, sin dar señales de querer volver. Yo no lo había presionado. Después de todo lo que había pasado, entendía que él necesitaba encontrarse a sí mismo antes de poder volver a nosotros. Un hombre que se siente inútil no puede estar en su casa sintiéndose inútil todos los días. Eso lo destruye por dentro. Él necesitaba recuperar algo de sí mismo antes de volver. Me llamó un martes por la tarde. Fue una llamada corta. Me dijo que estaba bien, que había conseguido que en la obra le dieran más responsabilidades, que le habían ofrecido quedarse como encargado de un equipo pequeño. No era el trabajo de su vida ni el sueldo que había tenido antes, pero era algo. Me dijo que quería volver a casa. Me preguntó si podía. Le dije que sí. Volvió ese fin de semana. Llegó con una bolsa, sin hacer escena, sin grandes palabras. Los chicos lo recibieron cada uno a su manera, Emiliano con un abrazo corto y seco como es él, Martina con más emoción. Yo lo recibí en la puerta y no dijimos mucho. Nos abrazamos un momento y eso fue suficiente. Había cosas que resolver entre nosotros, conversaciones pendientes, heridas que todavía no habían cicatrizado, pero eso podía esperar. Lo importante era que estaba en casa. En los días siguientes Diego fue retomando su lugar en la familia de a poco. Ayudaba en la casa, salía temprano a la obra, volvía cansado pero con una energía diferente a la que tenía antes de irse. La depresión no desapareció de un día para otro, eso no funciona así, pero sí se fue levantando poco a poco como quien sale de un cuarto oscuro y va acostumbrando los ojos a la luz de a poco. Semanas después de que volvió, consiguió un trabajo diferente. Un conocido de la obra lo recomendó con una empresa mediana de construcción que buscaba a alguien con experiencia en logística para coordinar materiales y proveedores. Era exactamente el tipo de trabajo que Diego sabía hacer. Lo llamaron, fue a la entrevista, y lo contrataron. No era el sueldo que tenía antes, pero era un sueldo digno y estable. El primero en meses. Ese día cuando llegó a casa con la noticia fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi sonreír de verdad. Yo también conseguí trabajo. No de inmediato, pero sí dentro de ese periodo. Una empresa pequeña de administración buscaba a alguien con experiencia en el área que yo conocía. Me contactaron por una recomendación de alguien con quien había trabajado años atrás. Fui, hablé con ellos, y me ofrecieron el puesto. Era un trabajo más chico que el que había tenido antes, con menos sueldo, pero era un comienzo. Era volver a tener algo mío. Volver a salir con un propósito en la mañana, volver a ser alguien con un lugar en el mundo más allá de la casa. Martina siguió adelante con su embarazo. No fue fácil. Cargar un embarazo sola, sin el padre,
trabajando, en una situación familiar que recién empezaba a estabilizarse. Es duro de maneras que yo veía en su cara todos los días aunque ella no se quejara mucho. Martina siempre fue de las que aguantan calladas. Pero la acompañé en todo lo que pude. Íbamos juntas a los controles, preparamos juntas lo que necesitaba el bebé, hablamos mucho durante esas semanas de lo que venía. Nació Maya. Una noche de semana, parto normal, sin complicaciones. Martina estuvo increíble. Yo estuve con ella durante todo el trabajo de parto y estuve ahí cuando Maya llegó. Sostener a esa bebé recién nacida fue uno de los momentos más fuertes que recuerdo de todo ese periodo. Después de tanto tiempo de cosas cayéndose, ahí había algo nuevo llegando. Algo que no tenía nada de todo lo que había pasado antes. Solo era ella, nueva, sin historia todavía. Maya cambió algo en la casa. Cambió el ambiente, cambió el ritmo, cambió la manera en que nos relacionábamos entre todos. Diego se convirtió en abuelo de una manera que yo no esperaba que lo afectara tanto. Lo suavizó. Le dio un propósito diferente al del trabajo, algo más cercano, más inmediato. Emiliano, que había estado tan metido en sí mismo durante meses, empezó a salir más de su cuarto cuando Maya estaba en casa. Hasta él, que no es demostrar mucho lo que siente, se le veía diferente cuando cargaba a la bebé. Martina, mientras tanto, había retomado el camino que había dejado pausado. Se inscribió en una universidad cercana a la casa, en un programa que le permitía llevar materias en horarios que podía manejar con el bebé. No fue sencillo organizarlo todo, pero lo organizó. Iba a clases, volvía, amamantaba, estudiaba cuando Maya dormía. La acompañamos como familia para que pudiera avanzar. Diego o yo nos quedábamos con la bebé cuando Martina tenía examen o práctica. Fue en la universidad donde Martina conoció a Rodrigo. No lo buscó, simplemente apareció en el camino como aparecen las personas cuando uno ya no está buscando nada. Era compañero de una materia, empezaron a hablar, empezaron a estudiar juntos, y con el tiempo se fueron haciendo cercanos. Él conoció a Maya desde temprano y no se alejó. Al contrario, se acercó más. Era un muchacho tranquilo, trabajador, de los que demuestran lo que sienten con hechos más que con palabras. Martina fue recuperando una alegría que yo le había visto apagarse meses atrás. Hoy están comprometidos. La boda no tiene fecha todavía, pero la intención está, y Rodrigo ya es parte de la familia de una manera natural, como si siempre hubiera estado ahí. Emiliano destrancó su carrera. Cuando la situación económica se estabilizó lo suficiente, volvió a inscribirse. Retomó desde donde había dejado, con algunas materias que tuvo que repetir por el tiempo que estuvo fuera, pero sin perder demasiado terreno. Está avanzando. Es lento como siempre fue, pero está avanzando, y eso es lo que importa. Javier empezó el proceso de aplicación de nuevo. Esta vez lo hizo con más calma, sin la presión del tiempo que tuvo la primera vez. Organizó todo con más anticipación, consiguió los documentos con meses de adelanto, y cuando llegó el momento los trámites salieron sin problema. Está en Estados Unidos ahora, en el programa que siempre quiso, haciendo lo que fue a hacer. Nos llama seguido. Se escucha bien, se escucha en el lugar donde quería estar. Diego y yo seguimos juntos. No somos la misma pareja que éramos antes de que todo esto pasara, pero tampoco somos peores. Somos diferentes. Pasamos por algo que rompe a mucha gente y no nos rompió. Quedamos con cicatrices, con conversaciones que tuvimos que tener aunque fueran incómodas, con una conciencia nueva de lo frágil que puede ser todo y de lo importante que es cuidar lo que uno tiene. Hay una solidez diferente entre nosotros ahora, construida sobre algo que resistió en lugar de sobre algo que nunca fue probado. Mi vida hoy es tranquila. Trabajo, llego a casa, veo a Diego, veo a Maya cuando Martina viene de visita, hablo con los chicos. Las cosas normales de una vida normal. Que después de todo lo que viví, una vida normal es exactamente lo que quiero. Me alejé completamente de mi amiga y nunca volví a tener contacto con ella. No hubo confrontación, no hubo acusación, no hubo nada de eso. Solo distancia, definitiva y sin explicación. Ella intentó comunicarse algunas veces al principio y yo no respondí. Con el tiempo dejó de intentarlo. Así quedó esa historia, cerrada sin drama,
que es la única manera en que quería que cerrara. Volví al catolicismo. Volví a la misa del domingo, volví al rosario, volví a las cosas con las que crecí y en las que siempre creí de verdad. Lo que hice durante ese periodo, los trabajos, las limpiezas, todo eso, lo hice porque estaba desesperada y porque sentí que necesitaba moverme hacia algo cuando todo lo demás estaba quieto y cayendo. No lo recomiendo. No porque crea que estuvo mal buscar ayuda, sino porque ese mundo tiene reglas que yo no conocía y riesgos que yo no podía ver. Me fue bien al final, pero pude haberme metido en algo peor todavía. Lo que sí sé es que mi familia está bien, que Maya existe y que es sana y que llena la casa de una manera que ninguna otra cosa llena. Que Diego está en casa, que mis hijos están en pie, que yo estoy en pie. Eso es todo lo que tengo para contar. ¿Te gustó la historia? No te vayas todavía. Dejaré más historias inéditas en tu pantalla final. Y no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te gustó la historia.